¿Cuál es la forma más genial en que tus padres te han defendido? En segundo curso nos encargaron que escribiéramos una redacción sobre el trabajo de nuestros padres. Como mi madre era entonces ama de casa, un trabajo admirable, elegí a mi padre, el piloto de pruebas. Escribí sobre cómo mi padre era un piloto de caza, y disparaba misiles y volaba jets y era super guay, etc. Obtuve una D, la peor nota, en el trabajo y una nota de mi profesor que mis padres tuvieron que firmar. La nota decía, aunque su hijo tiene una imaginación brillante, la tarea consistía en escribir lo que hacen mis padres, no lo que quieren hacer. No hace falta decir que mi padre estaba furioso. Al día siguiente llegó tarde a la base, se vistió con todo el equipo, cinturón de seguridad, casco, guantes ignífugos, todo, y me acompañó orgulloso a clase. Mi profesor se quedó boquiabierto y procedió a hacer demostraciones de su equipo a los alumnos, dejando que un par de ellos se vistieran con sus trajes de vuelo y cascos de repuesto. Mi profesor se disculpó formalmente delante de todos. A mí me pasó algo similar, cuando estaba en tercero de primaria. Teníamos que escribir una redacción sobre qué fue lo más emocionante que hiciste en las últimas vacaciones, que luego presentábamos a la clase. Mi madre recibió una llamada en la que le decían que el pequeño Vigri mentía en clase, y que ese comportamiento no se iba a tolerar. Así que mi madre preguntó, bueno, ¿sobre qué ha mentido? La profesora respondió, oh, las cosas más atroces. Dijo que se había pasado todas las vacaciones en un bar jugando a un juego con vasos de chupito llamado golf de culos. Mi madre se rió un momento y dijo, no mintió. Eso es exactamente lo que hizo en sus vacaciones. Luego colgó. Yo tenía unos 7 años en ese momento. Mi madre y yo estábamos conduciendo por la calle Knapp en Brooklyn en su pequeño Nissan Sentra. Un coche lleno de chicos jóvenes corta a mi mamá y pisa los frenos. Mi madre evita chocar con ellos por detrás, cambia de carril y sigue su camino. Sin embargo, el coche lleno de imbéciles decide que quiere divertirse un poco. Así que se desvían cerca de nuestro coche, aceleran y no nos dejan pasar, nos cortan el paso, simplemente son unos capullos. Bueno, esto pone en marcha algún tipo de mecanismo de defensa maternal primario en mi madre. Llegamos a un semáforo en rojo, y el coche de los imbéciles está directamente delante de nosotros. Mi madre, que mide unos 160 centímetros y pesa 45 kilos, aparca el coche y coge una porra del asiento trasero. En realidad era una pata de la mesa de café que guardábamos ahí por si se necesitaba un arma. Brooklyn era un lugar interesante en los años 80, y sale corriendo del coche. Ella empezó a golpear el maletero y el techo de su coche gritando, «¿Os creéis muy duros, metiéndoos con una mujer soltera y un niño pequeño? Salid de este puto coche y os enseñaré a ser duros». Salir del puto coche. Esto debió asustar a estos chicos, porque se saltaron el semáforo en rojo, y dieron una vuelta a través de 3 carriles de tráfico para escapar de mi madre psicópata blandiendo la pata de la mesa. Esto fue en la escuela secundaria. Estaba hablando con unos amigos en la escalera cuando sonó el timbre, y justo cuando vimos al director caminando hacia nosotros, empezamos a subir las escaleras para ir a clase. Justo cuando me doy la vuelta, me agarra la chaqueta de cartero con fuerza tirando de ella hacia él, rompiendo posteriormente mi camiseta y me tropiezo por las escaleras rompiéndome el labio y magullándome la cara. Mido unos 185 centímetros, y peso 90 kilos y podría haberle dado una paliza, pero me habría metido en un buen lío. Me lleva a su despacho y me da un sermón por ser un gamberro y llegar tarde a clase, etc. Me dice que mi abuelo está en camino. Termina de dar el sermón y me dice que espere en el pasillo. Mi abuelo, de 2 metros y 115 kilos, viene hacia mí por el pasillo, y creo que me va a dar la paliza de mi vida, pero se frena al ver mi chaqueta, mi camiseta y mi cara ligeramente roja. Entra en el despacho y empieza a preguntar qué ha pasado. El director empieza a explicar que llegué tarde y empecé a alejarme de él, etc. Y mi abuelo le interrumpe y dice, sí, entiendo esa parte, ahora le pregunto por qué tiene la camiseta rota y la cara magullada. El director comienza a explicar que me agarró la camisa para llamar mi atención, etc. Tratando de hacer ver que no era para tanto, mi abuelo le interrumpe de nuevo, esta vez con su voz casi a nivel de grito, y le dice, escúchame bien. Lo que has hecho es inaceptable. Si vuelves a ponerle las manos encima a mi hijo, le doy todo mi permiso para que te dé una paliza. Puedo ver a través de la ventana que mi abuelo se acerca a él y dice, ¿y si no lo hace? Volveré aquí y lo haré yo mismo. Luego abre la puerta para salir y dice, confío en que no habrá más problemas, y cierra la puerta tras de sí. Pasa junto a mí y dice, vamos. Pongo el culo en marcha y le sigo. Me dice que me va a llevar a casa por el día, así que me subo a su camioneta y nos vamos. Él murmura en voz baja unas cuantas veces que todo fue una mierda, pero yo no pude dejar de sonreír durante todo el camino a casa. Nunca he estado más orgulloso, especialmente desde que me llamó hijo.
Me adoptaron. Eso es impresionante. Una de mis mejores amigas es adoptada, y cuando nos peleábamos de pequeñas ella siempre ganaba con bueno. Mi familia me eligió, tu familia se quedó atrapada contigo. Me dolió a los 7 años de edad. Pero es bastante jefa de todos modos. Jaja. Yo estaba en 4º grado, viajando en la parte trasera de la camioneta de mi madre, que estaba llena de niños compartiendo el viaje a la clase de gimnasia de mi hermana. Carreteras heladas, nieve soplando por todas partes. Mi madre iba a unas 15 millas por hora. Un chico de 16 años que acababa de sacarse el carné de conducir se precipita por una curva a demasiada velocidad y nos golpea de frente. La mayor parte de la furgoneta sale de ahí con golpes relativamente leves, magulladuras y 1 o 2 costillas rotas. Yo no. Solo llevaba el cinturón de seguridad. No había cinturones de hombro en la parte trasera de la furgoneta, y estaba sentado detrás de la silla de mi hermana pequeña. Me di de bruces contra el plástico duro y me rompí la nariz, la cuenca del ojo y casi toda la mitad de la cara. Además, conseguí separar el labio superior de la línea de las encías. Al parecer, se podía ver en mi cavidad sinusal, así que aquí estoy, sangrando por todas partes, apenas recuperando la conciencia cuando aparece la ambulancia. Mi madre había corrido a la casa más cercana, antes de que tuviéramos teléfonos móviles, había llamado al 911, había vuelto corriendo, había hecho todo lo posible para detener mi hemorragia, se había asegurado de que todos los demás niños estuvieran bien, había vuelto conmigo y luego había viajado conmigo hasta el hospital. Después de esperar en urgencias durante 5 horas, nos dijeron que probablemente tendríamos que esperar hasta la mañana porque el cirujano oral, necesario para coser mi labio de nuevo a mis encías, de guardia no podía llegar. Sí. Mi madre no iba a tolerar eso. Los detalles son borrosos, y hay por entrar en shock, pero sé que menos de 1 hora después, ese cirujano llegó volando a la habitación. Después de todo esto, mi padre por fin llega a urgencias. En cuanto me coge la mano, mi madre había estado sujetándola durante más de 6 horas. Se desmaya y cae al suelo. Solo entonces los médicos descubren el gigantesco hematoma que se extendía por su cuerpo y descubren que tenía costillas rotas. Solo Dios sabe cómo pudo aguantar todo ese tiempo. Por no hablar de cómo pudo reñir a todo el personal del hospital para que me ayudara. ¿Qué pasó con el chico de 16 años? ¿Tu madre lo regañó o lo demandó al menos? Bueno, resulta que el pasajero de su coche murió, y el conductor acabó paralizado de cintura para abajo. Seguro que aprendió la lección. Yo no me enteré de esto, mis padres nunca me lo dijeron, hasta que tuve 19 años o así y saqué el tema del accidente. Cuando tenía 10 años un Halloween, un grupo de adolescentes del vecindario destrozaron la casa de play school de mi hermana pequeña. Ella solo tenía 5 años, estaba destrozada y yo lo presencié y me enfadé. Conocí a 3 de los adolescentes y decidí seguirlos, completamente armado con huevos, crema de afeitar y harina. El principal agresor vivía en los apartamentos de 2 manzanas más allá, así que les seguí. Cuando salieron del apartamento, dejó la ventana abierta. Así que salté la mosquitera y procedí a poner huevos, harina y crema de afeitar en su sala de estar. Al parecer, decidieron volver y me sorprendieron en el acto. Salté por la ventana. No llegué muy lejos y estos adolescentes me dieron una paliza, ojos morados, nariz ensangrentada y, para colmo, el guardia de seguridad llamó a la policía. La policía me llevó a casa, además pero seré breve. El principal culpable se presentó en mi puerta más tarde esa noche con su padre, mi padrastro, ex marine, gritó, ¿cuántos años tiene tu hijo? 17. Y entonces mi padrastro golpeó al padre de los niños en la cara. Esto fue después de que el otro padre insinuara que debía pagar por los daños. Tu hijo de 17 años ha destruido los juguetes de mi hija, y ha agredido brutalmente a mi hijo de 10 años. Lárgate de mi jardín. Gracias, papá. Creo que la mejor parte de la historia es que defendiste a tu hermana así. Cuando era muy pequeño, 2 o 3 años, mi familia fue a Orlando a visitar los parques temáticos. Uno de ellos, creo que era River Country, tenía un zoológico de mascotas. De alguna manera, me las arreglé para entrar en un recinto lleno de gansos, y 10 o 20 gansos me rodearon, y empezaron a picotear como los gansos gilipollas que son. Así que uno de mis primeros recuerdos es el de mi padre metiéndose en una bandada de gansos y destrozándolos, dándoles una patada en el culo, y abriéndose camino con rabia entre los gansos imbéciles que graznaban. Fue increíble. Esta es mi historia favorita para contar acerca de mi madre, y cómo lidiar con el racismo en una pequeña ciudad. Cuando estaba en el jardín de infancia, vivía en una pequeña ciudad, predominantemente blanca, y mi familia eran los únicos chinos en el barrio. Un día, durante el almuerzo, un niño se me adelantó en la cola de la comida y me dijo, quítate de en medio, chinaza. No tenía ni idea de lo que significaba, así que ese día fui a casa,
y le pregunté a mi madre qué demonios era una chinaza. Se quedó sorprendida y me dijo que era una palabra muy mala, y que cualquiera que me dijera eso estaba tratando de ser hiriente. Al día siguiente, ya estoy bastante enfadada, y al poco tiempo, el matón me corta y me vuelve a llamar chinaza. Así que hice lo que cualquier chica china incendiaria haría, y le empujé tan fuerte como pude al cubo de la basura. Por supuesto, llamaron a nuestros padres a la cafetería por la pelea, y su horrible madre vino y empezó a hablar de lo terrible que soy por empujar a su hijo a la basura. Mi madre argumentó que su hijo estaba siendo un matón y llamándome chinaza, a lo que ella respondió, la llamó chinaza porque eso es lo que ustedes son. Entonces, para horror del director, mi madre empujó a la mujer al cubo de la basura, me agarró de la mano y se fue furiosa. El chico no volvió a intentar cortarme la fila. Tengo esclerosis múltiple, que en pocas palabras es una enfermedad en la que mis nervios no se comunican con mi cerebro correctamente. Estuve en urgencias con retención de vejiga. Tenía 18 años, pero debido a mi pequeña estatura y mi cara de bebé, parecía tener unos 15 o 16 años. Y como no pude orinar durante 2 días, también parecía estar embarazada de 6 o 7 meses. Mientras esperaba a que mi madre llegara a urgencias, una señora me llamó sucia pota que debería aprender a mantener las piernas cerradas. No sabía cómo tomarlo. Nadie me había hablado así antes. Ahora, mi madre es una dama de gran carisma, y de pura gracia. Es hermosa, inteligente y notablemente ingeniosa. Es el tipo de mujer que cuando entra en una habitación, todo el mundo se fija en ella y le gusta. Es una fuerza de la naturaleza, y ciertamente no es alguien a quien uno molestaría. Cuando llegó al hospital, le conté lo que dijo la mujer, y mamá se acercó a ella y le dijo, esa preciosa niña de ahí, acurrucada y sollozando, esa es mi hija, y no es una pota embarazada. Tiene esclerosis múltiple y sufre de retención de vejiga. En este momento, todo lo que siente son pinchazos en todo su cuerpo. Siente que alguien le aprieta el centro, que ya está tan lleno que si no recibe ayuda pronto, sus riñones podrían fallar. Tiene una enfermedad que la está matando literalmente, y está atrapada aquí, en esta ciudad, porque el mejor personal médico está aquí. Creo que le debes una disculpa. La señora murmuró un mortificado lo siento y mi madre le dijo, y si vuelves a mirarla, te dejaré inconsciente, pota asquerosa. ¿Alguna vez tus padres te han defendido épicamente? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.